¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con el gusto de saludarlo como todas las tardes. Desde el pasado 8 de diciembre del 2020, la Cámara de Diputados de México aprobó modificaciones y adiciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo, conocido como Home Office, reconociendo la modalidad de trabajo a distancia utilizando las tecnologías de información y comunicación. Esta reforma se publicó el pasado 11 de este mes en el Diario Oficial de la Federación. ¿Pero qué es el Home Office? Es la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo quien preste sus servicios personales, remunerado y subordinado en un lugar distinto a la instalación de la empresa o centro de trabajo del patrón y utilice primordialmente las tecnologías de la información y comunicación. Cuando el 40% de su labor sea fuera del centro de trabajo, se considerará como teletrabajo. Acompáñanos, el tema de esta tarde es el Home Office. Análisis, interacción ciudadana y diálogo. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, con el gusto de vernos como todos los jueves, un año más, 2021, y bueno, pues iniciando nuevamente nuestro programa Hablemos Derecho. Licenciada Laura Méndez, buenas tardes. Muchas gracias, licenciado. Pues efectivamente estamos iniciando un año. Espero que para ustedes y para todos sea un año mejor. Aprovecho también para comentarles cómo es que ustedes se pueden poner en contacto con nosotros. Ya sabe que este espacio está hecho para usted y buscamos siempre los temas o las problemáticas sociales, jurídicas que le interesen a la ciudadanía en general. Y esto lo hacemos a través de sus comentarios que nos envían por nuestras diversas redes sociales. Les comento que aparecemos en Facebook y también en YouTube como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Así todo completo. Búsquenos en nuestras redes sociales y ahí puede usted hacernos llegar sus dudas y sus comentarios, porque además subimos el contenido completo semanal de este programa y las transmisiones anteriores para que usted vuelva a verlas. Asimismo, por estos medios podemos ponerlo en contacto con los invitados y también podemos brindarle orientación y asesoría jurídica completamente gratuita, tratando de orientarlo o canalizándolo hacia las instancias que correspondan o con algún abogado especialista que pueda apoyarlo en su problemática social. No dude en ponerse en contacto con nosotros, para eso estamos. Asimismo, bueno, pues si nos ve a través de televisión abierta o si nos ve por ahí en televisión, les recordamos que transmitimos todos los jueves en punto de las 6 de la tarde. En televisión abierta estamos en el canal 24.1 y también a través de diversos sistemas de cable. En Megacable es el canal 124, el 24 de Axtel y el 14 de Easy. También aparecemos en otros sistemas de televisión. Busque ahí la señal de TV UAC y con muchísimo gusto estamos aquí a sus órdenes. Bueno, pues como lo acabamos de comentar en la introducción, desde el pasado lunes 11 de este mes de enero 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación lo que se denomina como teletrabajo. ¿Pero qué es el teletrabajo? ¿Cuáles son los puntos relevantes? Incluso ¿cómo lo va a regular la Ley Federal del Trabajo? ¿De qué manera lo regula la Ley Federal del Trabajo? Y lo más importante, ¿qué seguridad se tiene para el trabajador que el patrón aporte todos los elementos para poder realizar el trabajo? Estoy hablando de equipo de cómputo, sillas ergonómicas, ¿no? Impresora, el apoyo en el pago de la luz, el servicio de internet, etcétera, etcétera. ¿Serán estos verdaderamente derechos que tenga el trabajador? ¿Será una obligación del trabajador para no perder su trabajo? Bueno, de eso estaremos hablando esta tarde para que nos acompañe. Y por supuesto tenemos un invitado de superlujo que nos apoya en las cuestiones de derecho laboral. Licenciada Laura Méndez, si puedes dar su presentación para entrar en tema.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el día de hoy está con nosotros y nos acompaña a la distancia el maestro Carlos Alberto Pérez Camacho. Para que ustedes lo conozcan mejor, permítanme comentarle que él es licenciado en Derecho, también especialista en Derecho del Trabajo y maestro en Derecho. Todo esto por parte de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios. Es 100% educado en la verdad y en el honor. Además, es catedrático de esta universidad y dentro de sus actividades profesionales, el maestro Carlos Alberto Pérez Camacho se ha desempeñado en 2019 como presidente de la Comisión de Derecho Burocrático de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social, Delegación Querétaro. Asimismo, es socio fundador de la firma Intelecto and Law, especialistas laborales, sociedad civil, en la cual se especializa en la materia del derecho del trabajo, en específico en la defensa patronal. También laboró como socio laboralista en la firma Silva, Chan, Vázquez y Reyes, Sociedad Civil, con residencia en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, la cual atiende asuntos en materia civil, mercantil, penal, propiedad industrial, laboral, migratorio, corporativo, entre otras. Igualmente, el maestro Pérez Camacho se desempeñó como abogado litigante en la firma Cavazos Flores del doctor Baltasar Cavazos Flores y más, filial Querétaro, tramitando juicios individuales y colectivos entre las juntas locales en diversos estados, como en las juntas especiales de la Federación de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, fue subjefe de lo contencioso de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, y fue representante del Gobierno del Estado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. Estas, entre muchas otras, son las actividades en las que el maestro Pérez Camacho ha destacado. Le agradecemos mucho, maestro, que haya aceptado la invitación a este programa, que nos acompaña a la distancia. Sea bienvenido. Claro, agradecido de la invitación, la consideración, saludar a todos nuestro público que nos acompaña y estamos a la hora. Bueno, maestro Carlos, para entrar en tema, se dice muy sencillo, sabemos nosotros que para que una norma tenga aplicación, pues debe estar publicada en el Diario Oficial de la Federación, y se dice muy sencillo porque esto se venía cabildeando, pues literalmente desde el año pasado, todo el 2020, desde que marzo de 2020 nos dijeron, señores, tenemos COVID, hay una pandemia y ya no vamos a seguir nuestras labores como lo veníamos realizando. Hablábamos de una cuarentena, pero esta cuarentena se convirtió en más de medio año y bueno, pues al día de hoy seguimos todavía en esa cuarentena. Y ahorita más, porque lo que arrancamos de este año 2021, pues vemos que los picos de pandemia, de los picos de pandemia, por cuanto vea los decesos, ¿correcto? Pues por lo menos en nuestro estado de Querétaro hablamos de más de 30 por día, ¿no? De los fallecimientos que estamos realizando. Eso nos implica llevar a cabo ahora nuestro trabajo desde nuestro domicilio y, por supuesto, pues regularlo. La Ley Federal del Trabajo, la Secretaría del Trabajo, pues tuvo que regular lo que se conoce como home office o teletrabajo. Pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los parámetros? Esto, ¿de qué manera ayuda pues al trabajador? ¿De qué manera le ayuda también a la empresa? ¿O qué fortalezas y debilidades observas tú en esta reforma? ¿Y qué nos puedes comentar pues para todas las personas que nos ven, estudiosos del derecho, gente productiva, pues que pueda conocer sus derechos? Ok, maestro. En principio tendríamos que partir de dos escenarios. Como motivo de la pandemia, efectivamente, como lo refieres, se planteó por parte de la autoridad sanitaria y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que pudiera adecuarse la prestación de servicios cuando así lo permitieran y que la gente pudiera desarrollar sus actividades desde su casa para efecto de evitar el traslado, que implica contagios, evitar acudir a un centro de trabajo donde en algunas ocasiones no hay una ventilación de salud adecuado
y se propuso por parte de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo, el que pudieran las empresas cuya actividad se permitiera adoptar la modalidad de trabajo en domicilio o home office, utilizando las tecnologías de la información. Una de las características importantes que habría que destacar es que la Ley Federal del Trabajo ya regulaba el trabajo a domicilio. La característica específica del teletrabajo tiene que ver con el empleo de los instrumentos de tecnologías de la información para desarrollar las actividades. Y tiene una característica que te pide que sea más del 40%. Digamos que la realidad se le adelantó a la ley y en la realidad se empezó a dar el fenómeno del teletrabajo y la ley tuvo que alcanzar y regular a la realidad. Pero aquí hay dos cosas que hay que distinguir. El trabajo en domicilio con motivo del COVID se genera como una necesidad extraordinaria. Es decir, no contraté yo a la persona para que trabaje en su domicilio, sino que por una situación de emergencia y de prevención se adecúa la prestación del servicio en domicilio. Incluso antes de la reforma publicada en el Diario Oficial del 11 de enero de 2021, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emitió una guía que es una serie de recomendaciones para trabajadores y para patrones para efecto de cómo adoptar el teletrabajo o el trabajo en domicilio en función de la necesidad de la pandemia. Entonces, una es una adecuación que se ha estado realizando con motivo de la pandemia y otra es ya la modalidad formal que se establece en la regulación de la ley. ¿Cuáles serían los puntos importantes a destacar? Es primero que es una relación de trabajo. Indudablemente hay un poder de subordinación del patrón derivado de una revisión y de un seguimiento del trabajo que se establece. Y lo que busca la ley es darle claridad a esta relación que emplea de manera subordinada, pero tecnologías de la información. Establece, sin lugar a dudas, obligaciones y derechos por parte de trabajadores y patrones, dentro de los que efectivamente podemos destacar, entre los principales, es que el patrón estaría en principio obligado a proporcionar las herramientas de trabajo, equipo de cómputo, impresoras, incluso habla la ley de sillas ergonómicas. Y es necesario destacar aquí una cuestión. Si bien es cierto, esta iniciativa se viene presentando desde ya hace un tiempo, se detuvo un poco el tema de la publicación, precisamente porque algunos sectores, tanto de los trabajadores como de empleadores, establecían algunas observaciones que pudieran generar una problemática a futuro. La justificación es, bueno, a ver, el teletrabajo ayuda o ahorra, digamos, el tema de traslados, el tema ecológico, porque si no hay traslados no hay tanta contaminación, también en la posibilidad de que el trabajador pueda compaginar el servicio o el trabajo con una mejor calidad de vida, es decir, que no tenga que trasladarse 2 horas y eso le permita convivir con su familia, que tenga también una especie de autoadministración de tiempo para el efecto de que pueda generar, digamos, una mejor calidad de vida. Esos serían los beneficios. Teóricamente, la justificación que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo es que el empleador tiene menos costos, porque suponiendo que ya hubiera diseñado toda su operación vía trabajo en domicilio, no requeriría de rentar o comprar o erogar unos gastos que implican unas instalaciones de mayor tamaño. Se supone que mediante esta modalidad se reducen sus gastos y por lo tanto también recibe un beneficio. La parte que no era era un punto muy discutido, era en qué proporción o si el patrón tendría que hacerse cargo de los servicios o costos de telecomunicación y también contribuir de manera proporcional con el servicio eléctrico. Así lo diseñó y así lo estableció la iniciativa y así lo aprobaron. El punto donde se genera controversia es si realmente esto le va a generar un costo adicional a las empresas y hasta dónde le va a salir beneficio en cuanto al tema económico. Esa es la principal crítica que se le hace. Esos serían, digamos, algunos de los puntos finos en cuanto al teletrabajo, ¿no?
Ahora, el que tenga que establecerse las condiciones de teletrabajo en el contrato, obviamente para darle claridad al contrato individual de trabajo, el que también se prevea en el contrato colectivo el tema del trabajo, del teletrabajo, y en su defecto de no contar con contrato colectivo, tener o contener el reglamento interior de trabajo la modalidad de teletrabajo. Esto implica que tendrían las empresas que empiecen o que ya cuenten con este sistema adecuar sus contratos individuales, adicionar en el contrato colectivo un apartado de trabajo y en ausencia de contrato colectivo modificar o establecer su reglamento de trabajo para que se pueda adecuar a la legislación. Por otro lado, se le establece dentro también de las condiciones de trabajo las condiciones de equidad al trabajador. Esto quiere decir que el trabajador debe prestar sus servicios o recibir los beneficios al igual que cualquier otro trabajador que esté, digamos, desde el punto de vista colectivo tiene la obligación el patrón de hacerle de conocimiento de haber el contrato colectivo, la existencia del contrato colectivo y también propiciar o establecer la manera que él pueda integrarse, digamos, a la vida sindical, aunque no sea un trabajador presencial. Establecer las condiciones de tiempo y sobre todo algo que es muy importante, dos temas muy importantes, el derecho a la desconexión, es decir, el que tenga un trabajo a domicilio, teletrabajo con tecnologías de la información, de la comunicación, no implica que esté a disposición del patrón las 24 horas. Hay un derecho a la desconexión, es decir, el trabajador tiene derecho a no estar disponible para el patrón durante, digamos, solamente durante el tiempo que efectivamente tendría que... Se nos pierde ahí la señal, se nos va la conectividad con el maestro Carlos. Estábamos hablando él de los derechos que tiene el trabajador o los beneficios que puede tener primero el patrón, estábamos en eso, y nos quedamos ahí en los derechos que tiene el trabajador. Maestro Carlos, si pudiéramos retomarlo porque se perdió un poco la conectividad. Ok, perfecto. Decíamos que por parte del patrón, los estudios que ha realizado la Organización Internacional del Trabajo van en función que recibe beneficios porque no requiere una infraestructura en cuanto a instalaciones, costos de energía y costos de mantenimiento de una infraestructura, dado que teóricamente esa parte no le genera un gasto porque el trabajador trabaja desde su domicilio o desde el lugar donde determine el trabajador. Por parte del trabajador tiene beneficio porque no se genera tiempos de traslado. A diferencia de los trabajos presenciales, los tiempos de traslado al ser o en su domicilio o en un lugar que determine el trabajador son menores o son nulos. Y por lo tanto esto también repercute en un ahorro en cuanto a los gastos de traslado del trabajador. Incluso también se puede traducir en cuanto a ahorro de gastos de alimentación. Muchas ocasiones el trabajador va, presta servicios, sale a comer, gasta, pero si está en su casa gasta lo mismo que tuviera que pagar. Adicional también la sociedad se beneficia porque al no haber traslados o a reducirse los traslados se genera una menor contaminación ambiental. Esos serían los principales beneficios y justificaciones. Ahí, maestro, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para ir desmenuzando un poco lo que tú nos comentas. Para hablar de teletrabajo tenemos que hablar, entonces, recapitulando lo que nos comentas, tenemos que hablar que es más del 40% de tu actividad laboral que tú realizas. 2, como es una modalidad nueva, esto no está regulado en todos los contratos colectivos de las empresas o los sindicatos no lo tienen incorporado en los contratos colectivos. Eso también es importante para irlo aclarando. Si cuento con los mismos derechos o hablo de que entonces soy un trabajador de primera o un trabajador de segunda porque pues no tengo prácticamente mis derechos cubiertos sindicalmente hablando. Y tercero, y no menos importante, maestro, y ahí me gustaría abrir un pequeño corchete para que pudiéramos ampliar más esto. Estoy hablando de que entonces el trabajador tendría como obligación, o tendría a su cargo más bien, equipo de cómputo, apoyo en la cuestión de internet y apoyo en la cuestión de luz. Pero ¿qué sucede si a mí me contratas por, no sé, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, mi jornada de 8 horas,
pero resulta que me pides que te haga informes o me pides que me ponga en reuniones de trabajo a las 6 de la tarde y luego pasa, maestro, lo que estamos ahorita viviendo, que a veces la tecnología no tiene honor y el internet nos falla, correcto, me saca de la reunión o simple y sencillamente no me alcanzo a entender o explicar y me dicen no cumples con tu trabajo, no eres eficiente en tu trabajo. ¿Quién absorbe esta situación? Porque entonces si tengo que incrementar mi carga de internet o tengo que poner mi espectro más amplio de internet, ¿quién absorbe ese gasto? ¿Correcto? Claro. Del otro lado me podrías decir como patrón, mira, no pagas transporte, no pagas agua, no pagas comida y todo lo tienes ahí a la mano de 10 pasos en tu casa. Pero entonces, ¿qué pasa siempre con la carga del trabajador? Me parece a mí que puede quedarse ahí la situación en donde, lejos de que se vea un beneficio, pues sigue teniendo una responsabilidad. No obstante, maestro, también te lo comento, ¿qué pasa si de camino a mi trabajo, pues sufro un riesgo de trabajo? Eso lo tenemos contemplado. Pero ahorita, como se está dando, no se diga en el Estado de México y en la Ciudad de México, afortunadamente no lo es. En nuestro estado, no quiero decir que no pase, porque han pasado hechos complicados, incluso han perdido la vida conductores del transporte público derivados de un asalto, pero no lo es en su gran mayoría en nuestro estado de Querétaro. Pero ¿qué pasa si yo traigo mi computadora porque voy a presentar el informe o traigo mi equipo de cómputo y soy sujeto pasivo al robo? Yo me tengo que hacer cargo, es mi responsabilidad cumplir o pagar el reembolso del equipo, o la empresa se hace cargo y asume su responsabilidad, y lo que es peor, con la información que mucha es muy confidencial de una empresa, de un trabajo, de una institución, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer en esos parámetros, maestro? Maestro Okay. Carlos. Vámonos por partes. A ver, dentro de lo que prevé la Ley Federal del Trabajo, te establece 3 tipos de jornadas, diurna, nocturno, mixta. Y también prevé la posibilidad de que las jornadas se distribuyan de tal manera que puedan, sin exceder los máximos legales, teniendo un rango de tiempo. Se nos perdió nuevamente ahí. No. Ya regresó. Ya estamos, maestro Carlos, adelante. Está un poquito intermitente por ahí la comunicación. Maestro Carlos, vamos a recapitular la idea, porque está un poco intermitente el internet, ahí donde estás conectado, y ¿podrías nuevamente retomar la idea, por favor? Primero, en cuanto a la jornada, dentro de las modalidades que la Ley Federal del Trabajo establece parámetros que considera de una nocturna. Creo que no está quedando la idea clara. Sí. Y esta modalidad Creo que es importante por ahí que resolvamos este problema de conexión, porque creo que el punto que acaba de tocar el licenciado Pérez es muy importante y es algo que hemos vivido todos a raíz de esta pandemia desde hace ya casi un año. Estas cuestiones de las jornadas de trabajo donde, según mi contrato laboral o según mi relación laboral, yo tengo un horario determinado de trabajo, pero lo cierto es que el home office representa, pues, a lo mejor estar como trabajando de manera permanente durante el día. Y fíjate, lo que pudiera interpretarse o malinterpretarse, dice Laura Méndez, que atentamente lo puntualizas. Y el maestro Carlos, antes ahorita de que establezca su internet, comentaba, tenemos 3 jornadas laborales. Pero ¿qué pasa? Que con el home office, yo digo, no te voy a contratar a las 7 de la mañana para que te vayas a las 3, sino mejor te voy a contratar a las 9 de la mañana porque quiero que me rindas más. Entonces estoy abarcando un horario más amplio y a lo mejor me veo también en la necesidad de que si yo tenía más tiempo en la tarde de convivir con mis hijos o me daba incluso oportunidad para recogerlos o salir por ellos, ahora no pueda hacerlo. Y no quiere decir que se esté minimizando, despreciando el trabajo. La cuestión es que también, si te marcan a tu casa
para corroborar que estés, ¿cuál es el tipo de supervisión que se va a dar, licenciada Laura? Porque si no, sí, pues no queda claro. Se mezcla un poquito la jornada laboral con la jornada de vida personal, ¿no? De los trabajadores, porque ¿en dónde está la línea entre mi trabajo y entre mis obligaciones o mis responsabilidades en el hogar? Entonces, a ver si ya se restableció la conexión. Maestro Carlos, nos comentaba originalmente la idea de las 3 jornadas laborales que la ley reconoce, que es la diurna, la nocturna y la mixta. Okay. La ley establece parámetros, una fecha de inicio y una fecha de conclusión. Y creo que esta modalidad de teletrabajo nos permite establecer horarios distribuidos. La propia ley establece la posibilidad de distribuir las jornadas. Tú vas a lavar 8 horas, tú sabrás si empiezas a las de 8 a 4 o terminas de 4 a, no sé, 6 de la tarde, ¿no? Porque creo que esta es una modalidad donde se requiere mucha... Se requiere mucha... Yo, en estricto sentido, solamente tendría la obligación de elaborar su jornada normal, pero tiene la posibilidad de autoadministrarla. Es decir, al momento de no contar con una presencia física en la fuente de trabajo, yo podría realizar mi trabajo sin exceder los máximos legales, pero acomodándola de tal manera que me permita compaginarla con mi vida. Ejemplo, si a lo mejor tengo una reunión en la escuela de mis hijos a las 8 de la mañana, pues yo empiezo a trabajar a las 10 de la mañana que llego, sin excederme de mis 8 horas, ¿no? Esa parte creo que es una oportunidad de ventaja tanto para el patrón como para el trabajador, porque sí les va a permitir autoadministrar su jornada sin exceder los máximos legales. Esa sería la primera cuestión en cuanto a la jornada, ¿ok? Maestro, aquí si me permite, esta flexibilidad en el horario de trabajo queda al arbitrio del trabajador o del patrón o de ambos, porque a lo mejor efectivamente yo como trabajador puedo organizar mi horario de trabajo y yo digo, bueno, voy a trabajar de tal hora a tal hora y luego atiendo la reunión a tal hora, etcétera, de tal forma que yo pueda trabajar mis 8 horas según yo. Pero ¿qué tal que el patrón me requiere o me exige un informe de determinada cuestión a tal hora? Entonces ahí, ¿cómo es que esta flexibilidad en el horario, que si bien puede ser un pro en el home office, también pueden jugarnos en contra si no podemos organizarnos bien? ¿Cómo es que se puede establecer esta flexibilidad, maestro? Eso sería por mutuo acuerdo. De hecho, dentro de las condiciones de trabajo se tendrían que establecer, ejemplo, de manera preferente un horario de 8 a 16 horas, vamos a suponer, ¿no? Pero también podríamos establecer en el contrato de trabajo que para el caso de que se requiriera una reunión posterior a este tiempo, se adecuará el horario para efecto de que se pueda llevar a cabo la misma. No significa que trabajes más, significa que lo vamos a distribuir para que podamos estar dentro del seguimiento o supervisión o revisión de los trabajos asignados. Por eso creo que esta parte de esta nueva modalidad se requiere también una nueva cultura laboral en cuanto al trabajador y también en cuanto al patrón. Si bien es cierto, este tipo de trabajo se adelantó con motivo de la pandemia, es decir, a lo mejor la íbamos a tener en 2, 3 años, pero con motivo de la pandemia se adelantó, evolucionó las relaciones de trabajo, pues también ahorita estamos de alguna manera en el experimento, por así decirlo, de cómo vamos adecuando las relaciones de trabajo. Nosotros como especialistas en la materia, lo que sugeriríamos sería establecer rangos, no establecer tiempos estrictos, sino que pudieran adecuarse y que obviamente pudieran ser con motivo de las necesidades del servicio. Si tuviéramos una conferencia telefónica, a lo mejor con un seguimiento con una persona que se encuentra en otro país, vamos a suponer, pues a lo mejor la vamos a poner a las 7 de la tarde, ¿no? Y vamos a decir, oye, adecua tu horario, es decir, no empieces a las 8, no empieza a las 9, empieza a lo mejor a las 10 para que podamos tener esta reunión. Creo que esa es una parte donde tanto trabajador y empleador tendrían que ajustar y tendrían que adecuar
las relaciones de trabajo. Ahí lo fabuloso. Por eso, mi sugerencia es no establecer. Lo fabuloso es que hay flexibilidad por ambas partes y esto es un acuerdo de voluntades, tanto del patrón como del trabajador. Vamos a hacer la pausa, maestro, si me lo permites. Vamos a la pausa. Ok, vamos a la pausa y regresamos. Estamos hablando del trabajo en casa o del teletrabajo y nos hace favor de acompañar a la distancia el maestro Carlos Alberto Pérez, con el cual, repito, vamos a hacer la pausa de este primer bloque de nuestro programa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor de continuar. Recuerdo que está en su programa Leemos Derecho. Si nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que estamos hablando del teletrabajo, o mejor conocido como home office, y nos hace favor de acompañar a la distancia el maestro Carlos Alberto Pérez, con el cual estamos hablando de este tema de índole laboral. Y antes de irnos a la pausa, habíamos dejado un par de preguntas ahí, tales como cuáles entonces eran las obligaciones ahora que tiene el trabajador respecto del cuidado, guarda y conservación de los equipos que le puedan dar. Incluso habíamos comentado, ¿qué pasa si llega a ser sujeto pasivo un robo y le roban el equipo? Él lo tiene que reponer, o es derivado del riesgo de trabajo. Y también, por otro lado, también lo referente, Laurita, ayúdame, a la conservación y riesgos de trabajo, ¿no? Que pueden Así derivarse es. también en el domicilio. Y también, bueno, habíamos platicado sobre los horarios. Aquí algo que a mí me parece muy interesante que nos comentó en el primer bloque el maestro Carlos, es el derecho a la desconexión. Si no me equivoco, algo así nos mencionó. Y bueno, se refiere a que el trabajador tiene que cumplir, por supuesto, un horario de trabajo previamente establecido, tiene que cumplir, claro está, con determinadas encomiendas, pero también tiene derecho a no estar disponible fuera de estos horarios de trabajo. Algo que a lo mejor ahorita, con esta situación que nos tomó por sorpresa y que necesariamente tuvimos que recurrir al home office, bueno, como nos comentaba, es un ensayo-error, ¿no? A veces dentro de la práctica, pues resulta ser que el trabajador termina trabajando muchas más horas de las que son su jornada normal de trabajo, pues porque prácticamente todo el día tiene que estar disponible, ¿no? Y aquí es una situación que precisamente el teletrabajo ya lo regula en la ley. Maestro, algo así estábamos comentando. Es correcto. Hablábamos de que dentro de los derechos que establece la reforma, establece el derecho a la desconexión, es decir, a que el trabajador no esté disponible las 24 horas al servicio del patrón, sino que debe ser compatible con una calidad de vida que, en base al trabajo digno y decente, la misma Ley Federal del Trabajo prevé. Esto implica que estaría disponible, digamos, dentro de un rango de tiempo, y eventualmente cuando hubiera necesidad de contar a lo mejor con una presencia, videoconferencia o alguna informe adicional, también sería una cuestión que tendría que establecerse entre las partes. Debemos recordar que esta regulación es nueva y que, bueno, como tal es perfectible. Y el principal punto es que tanto trabajadores como empleadores puedan ir puliendo y estableciendo condiciones de trabajo dentro del marco legal, pero que permitan de alguna forma el poder implementar y llevar a cabo una sana relación de trabajo. El derecho a la desconexión es: no estoy disponible en las 24 horas, sino que estamos en rangos de tiempo. Otra pregunta que comentaban, de la pregunta del equipo, dentro de la obligación que estableció la ley, es que el patrón tendría que proporcionar el equipo de tecnologías de la información. Puede ser celular, puede ser computadora, impresora, todo lo que se requiera para el efecto de llevar a cabo los servicios. Y aquí es uno de los puntos que también se discutían, porque, bueno, la ley en algunas ocasiones establece que el trabajador puede tener herramienta o llevar herramienta. Aquí, a diferencia de la parte general que establece la Ley Federal del Trabajo, estableció de manera específica la obligación del patrón de otorgar las herramientas para poder desarrollar el trabajo. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que tendría que establecer o otorgar
un equipo de cómputo, impresora, los elementos que se requieran para poder llevar a cabo el trabajo. Y obviamente esta obligación es de una correlativa responsabilidad del trabajador de guarda, custodia y resguardo del equipo de cómputo, ¿no? La ley establece que cuando el patrón otorga herramientas, no puedes pedir alguna compensación o reparación por el uso normal del equipo. Obviamente, si me dan para trabajar un celular y por X o Y se me cae el agua, pues ese no es un uso normal del equipo, ¿no? Obviamente, ahí esa parte sí la regula la ley del trabajo, en el sentido de que el trabajador pudiera ser responsable del mal uso del equipo y, por lo tanto, del costo que pudiera generar tanto la reparación como la pérdida o destrucción del equipo. Estamos, en principio, en la idea de que las relaciones de trabajo son de buena fe, que las partes actuamos de buena fe, tanto patrón y trabajador, y en función de eso, lo ideal sería, bueno, establece la ley, llevar un registro de los equipos que se proporcionan, precisamente para darle certeza a ambas partes de qué se está aportando para poder desarrollar el trabajo. Eso sería en cuanto al tema de los... Sí, maestro, aquí me gustaría preguntarle una circunstancia. Al inicio de la plática nos comentaba que esta reforma es ya expresamente regulatoria del teletrabajo, es decir, que así se contrata bajo esta modalidad. ¿Esta reforma o esto que usted nos está comentando es aplicable a un trabajador que no está contratado bajo la modalidad del teletrabajo, pero que con motivo de la pandemia se ha visto en la necesidad de realizar sus actividades laborales desde casa? Esto que usted nos está comentando, la flexibilidad del horario, el resguardo, incluso la suministración de los recursos materiales para desempeñar el trabajo, ¿es aplicable a estos trabajadores que no están contratados bajo la modalidad del teletrabajo? Ok, ese es uno de los puntos que causaba mucha discusión y entre los abogados laboralistas cuando salió la reforma lo platicábamos. Y nosotros partíamos de los siguientes puntos. Primero, la relación de trabajo inicialmente es presencial en la modalidad, digamos, antes de la pandemia, ¿no? O sea, yo tengo mi empresa, yo tengo mi centro de trabajo, la gente aquí tiene su espacio. Como un paliativo y recomendación de la Secretaría de Salud y de la Secretaría del Trabajo, se sugirió a los empleadores y trabajadores poder optar por una modalidad que pudiera disminuir el riesgo de contagio. Entonces, partimos primero de que es una situación de emergencia y que es en beneficio de ambas partes, principalmente del trabajador, evitando que tenga traslados, evitando que tenga aglomeración, evitando que tenga contagios con más gente y, por lo tanto, se prevalece la guardia y custodia de su salud y en consecuencia de la vida, ¿no? Digamos que es una situación de emergencia. ¿Qué fue lo que sucedió durante la pandemia? La Secretaría del Trabajo emitió una guía de recomendaciones para trabajadores y empleadores. Es ante el vacío de la ley y ante no haber un marco, lo que dijo es: yo sugiero que tomen en cuenta estos puntos que les permita trabajar. En esa guía no se habla de pago de servicio de telecomunicaciones, no se habla de pago de servicio eléctrico. Simplemente tienes el beneficio, trabajador, de no trasladarte y minimizar un contagio, y patrón, tienes el beneficio de continuar con los trabajos y tratar de soportar o tratar de conservar las fuentes de trabajo. Ese es un punto medular. Se estableció esa guía y la guía no establece en ningún momento el costo de la telecomunicación a cargo del patrón y el costo de la proporción de la energía eléctrica. Cuando se establece la iniciativa sí le ponen a cargo del trabajador, del patrón, perdón, el costo de comunicación, de telecomunicación y el costo de proporcionar de electricidad, que precisamente eran unos puntos por los cuales no se había publicado la reforma, porque había presión por parte de las cámaras patronales de que se revisara y que no se publicara en esos términos, precisamente porque no hay un modelo claro y tampoco había un análisis de cuál iba a ser el impacto económico en cuanto al sostenimiento de las relaciones de trabajo. Si yo como empleador, el pagar de manera proporcional la luz y el pagar el internet o cooperar con internet
y tengo 60 agentes y me sale más caro que la operación, ¿cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia va a ser que voy a tener que recortar gente. Era uno de los problemas que se planteaba con la reforma, que se elaboró, se publicó y se aprobó, pero le faltó un análisis concreto o correcto de cuáles pueden ser los alcances, perjuicios y beneficios. Ese es uno de los puntos. Regresándome al tema. Con la pandemia se establecieron unas guías, y las guías no establecían costo. Aquí se establece ya una modalidad para que, a partir de la vigencia de la ley, los que se contraten bajo esta modalidad tengan la oportunidad de establecer de manera clara las condiciones de trabajo, y la opinión que nosotros teníamos como gremio laboralista, la mayor parte, aclaro, no todos, la mayor parte era que los que ahorita están con motivo del COVID es una situación de emergencia. ¿Estamos? Y que teóricamente cuando desaparezca la condición, pues regresaremos a los centros, a las fuentes de trabajo, a continuar prestando nuestros servicios. Ahora, maestro, a mí me gustaría, si me lo permites, regresar un poco, puntualizar un poco, porque una de las críticas y de los comentarios que realizan es ¿qué garantía tengo de mi derecho a la intimidad? Y repito, porque por lo menos antes de la pandemia, que te hicieran una videollamada, pues era así como un poquito, yo lo sentía como una violación a mi intimidad, ¿no? Porque no siempre estás como muy ad hoc para recibir una videollamada. Claro. Y ahora, pues por lo menos 2 o 3 recibo al día, ¿no? Pero ya es parte como de la, bueno, no como, es parte de la comunicación, porque necesitas interactuar con tu cliente, necesitas interactuar con la persona, y a veces, pues incluso hasta preparar o entablar o preparar una declaración, un testigo, una testimonial, una probanza. Es más fácil con una videollamada para poder ver gesticulaciones y que se pueda entender. O los maestros que desempeñan su trabajo en un aula. O incluso uno como docente, que estás en una teleconferencia, videollamada, a que pues te lo hagan o lo realices como patrón. ¿Cómo respetas este derecho a la intimidad para supervisar al trabajador o no generarle un daño emocional, por decirlo así, con videos, micrófonos? ¿O cómo vas a supervisar? Porque también el patrón puede decir, bueno, es que estoy supervisando el teletrabajo, ¿correcto? Y por eso te estoy pagando. Pero como atinadamente lo comentabas en un principio, bueno, pues entonces me vas a monitorear cada hora en mi casa. Y bueno, entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿O esto es de forma extraordinaria o también se tiene que pactar de común acuerdo? ¿Cómo lo visualizas tú? La ley lo establece que en cuanto a temas de imagen, de cámaras, generalmente tendrá que ser de manera extraordinaria. Así lo establece la ley. Pero, a ver, aquí partimos de una cuestión. Esta es una modalidad que se está generando con motivo del desarrollo y dinamismo de las relaciones laborales. Es decir, no pensaríamos hace 3, 4 años en que pudiéramos tener una modalidad de teletrabajo. Insisto, con el tema de la pandemia se acelera toda esta evolución, y una de las características de las relaciones laborales son dinámicas. Y en virtud del mismo dinamismo nos tenemos que ir adaptando a las tecnologías de la información. Pudiera haber a lo mejor una parte donde alguien diga, oye, no, es que una videollamada, oye, ¿de qué otra manera podríamos armar una reunión sin que tengas la necesidad de venir a la empresa, prevaleciendo o tratando de cuidar tu integridad y tu salud en este momento de pandemia? ¿No habría otra modalidad? Creo que aquí las partes tienen que ir adecuando y adaptándose a las necesidades y a las modalidades de las relaciones de trabajo. Insisto que son dinámicas. Esta parte sí lo prevé la ley. Dice la ley, oye, uso de cámaras y micrófonos tendría que ser la excepción, tendría que establecerse como caso excepcional. Pero, sin embargo, si tuviéramos una revisión de un proyecto, ¿cómo o de qué otra manera podríamos tener un seguimiento, lluvia de ideas, opiniones? Si no tenemos una videollamada o tenemos una sesión vía Meet o vía Zoom, no habría posibilidad. Y la otra sería, oigan, yo lo cito en la empresa, oye, yo no me quiero contagiar, yo prefiero desde la comodidad de mi casa, desde la seguridad de mi hogar, el continuar
con estas modalidades. Creo que aquí podríamos ponernos muy sensibles, por así decirlo, pero creo que en la medida que la buena fe y la buena voluntad y sobre todo la necesidad de continuar con los servicios y con los trabajos, en aras de conservar las fuentes de empleo, creo que nos van a dando poco a poco esta adecuación de las relaciones de trabajo a estas nuevas modalidades. Correcto. Maestro, para ir cerrando, nos quedan 10 minutos. ¿Cuáles son los beneficios que tú observas de esta reforma? ¿Qué ventajas observas? Y por supuesto, ¿qué debilidades o qué consideras que necesitamos modificar o que quedó corta esta reforma? Pues tanto hablando desde el punto de vista patronal y por supuesto de los derechos del trabajador, que es el grueso de la población que nos escucha y nos ve en este momento. Ok. Beneficios. Evidentemente va a permitir que se puedan establecer nuevas relaciones de trabajo, que pueda haber ahorros por parte de la patronal en cuanto a no necesitar una infraestructura tan grande, en cuanto al trabajador a no necesitar que gastar de su tiempo en traslados y también poder un tema de ahorro, a lo mejor el tema de la alimentación, cuando es fuera obviamente de su hogar, por un lado. Y en cuanto a los puntos débiles, el punto de no prever que pudiera el trabajador contar con sus propias herramientas de trabajo. O sea, que yo tengo mi computadora, oye, esa parte, como si lo establece de las condiciones, digamos, generales de las relaciones laborales, ¿no? El punto de que considero que a lo mejor no se hizo un adecuado análisis de cuál es el impacto económico que puede tener respecto de el pago de la telecomunicación y la aportación proporcional en cuanto al servicio eléctrico. Creo que esa parte a lo mejor debió haber sido materia de un estudio más profundo. Pero bueno, finalmente en la implementación de la ley y cuando se lleguen a generar los conflictos, será también del Poder Judicial quien empezará a establecer criterios que permitan dar claridad respecto de relaciones de trabajo. Yo apelaría a la buena fe y a la equidad en cuanto a las partes para poder establecer de manera adecuada entendimientos que permitan implementar efectivamente este tipo de relación de trabajo entre el trabajo. Creo que es perfectible, como toda norma, pero creo que también cuando la voluntad de las partes hay un entendimiento y creo que pueden llevarse a buen puerto las relaciones de trabajo. Creo que eso sería lo que podríamos concluir. Que se requiere, sí, tener una voluntad de las partes, se requiere establecer parámetros de manera clara, y esta regulación nos trata de poner, digamos, un piso para poder, a partir de la norma, construir las relaciones de trabajo. Pues ahí queda perfectamente demostrado que a veces los hechos sociales o la problemática social a veces rebasa el derecho, porque como atinadamente lo comentabas en un principio, esta reforma ya se venía platicando, se venía trabajando, pero derivado de la pandemia, que nadie lo tenía previsto, ¿no? Y más, pues, todo lo que ha implicado este virus, pues tuvo que adelantarse esta reforma. Laurita, ibas a comentar algo para ir cerrando. Sí, me gustaría preguntarle, maestro, dos cuestiones que tienen que ver y que seguramente por ahí los colegas laboralistas se han preguntado reiteradamente. Dos situaciones. ¿Qué pasa con los riesgos de trabajo y con las horas extras en las condiciones en las que estamos viviendo hoy en día? Es decir, de manera paralela a la reforma que recién se aprobó, la realidad de las personas que trabajan desde casa. ¿Cómo se puede establecer un riesgo de trabajo? En términos generales, hablamos de un riesgo de trabajo durante la jornada laboral y también en el transcurso de casa a trabajo y de trabajo a casa. Si, por ejemplo, yo tengo una jornada laboral de 8 a 4 y resulta que me estoy bañando a las 8 de la mañana dentro del horario que está contratado y tengo un accidente por ahí en la regadera, ¿contaría o lo podrían manejar como riesgo de trabajo estando dentro del horario? Obviamente estoy hablando de un absurdo, pero ¿cómo podemos establecer o garantizar este derecho, que de hecho es un derecho laboral?
Y lo mismo con las horas extra. Si tengo yo una jornada de 8 horas, a lo mejor trabajo 12, ¿cómo puedo determinar que trabajé más tiempo? Ok, diríamos por partes. A ver, en cuanto al tiempo extraordinario, por eso manejaba yo que lo ideal es establecer un parámetro, o sea, no jornadas estrictas, sino un parámetro y preferentemente dentro de tal hora, tal hora. Aquí contamos con una cuestión, el patrón no puede de alguna manera controlar que usted empiece a las 8 o empiece a las 10 o a lo mejor, como decimos, se pique y se siga a las 10 de la noche. Finalmente, tu obligación es laborar solamente 8 horas, ejemplo, una jornada diurna, y yo lo que establecería sería autoadministrar la jornada. Y hay tesis de jurisprudencia que te establecen que se puede pactar dentro de los contratos de trabajo la prohibición de laborar tiempo extraordinario. Esto es hablando, me refiero de la buena fe en cuanto a cómo podríamos hacer, porque podríamos caer también en el punto de decir, oye, es que yo trabajo 12 horas y entonces yo pudiera, bajo esa argucia, tratar de cobrar tiempo extraordinario todas las semanas. Pero a ver, tu obligación es nada más laborar durante tu tiempo, tus 8 horas, tú las puedes autoadministrar, tú puedes establecer, tendríamos que fijar a lo mejor un rol de conexión para revisión y seguimiento, pero creo que en función tenemos que, en principio, establecer esa relativa flexibilidad. Ese es por un lado, ¿no? Porque incluso tenemos ese derecho a desconexión. Y, oigan, yo no me quiero desconectar. A ver, no, espérame. Tu horario, tu jornada son 8 horas, tú la distribuyes. Yo, a partir de tales horas, ya no te pido, ya no te molesto, sino hasta el día siguiente. Eso sería por un lado. Creo que sí es uno de los puntos que va a causar controversia y creo que es uno de los puntos que finalmente tendrían que terminar dilucidándose entre las autoridades laborales para efecto de la interpretación y alcances de esta cuestión. En cuanto a tiempo extraordinario, hay ya algunos antecedentes dentro de las condiciones generales que establece la ley de trabajo de esta autoadministración del tiempo. Ejemplo, los vendedores están obligados a trabajar 8 horas, pero bueno, ellos salen y venden y realmente yo no tengo un sistema de control como tal, ¿no? Entonces creo que en función de esta buena fe podríamos establecer este tipo de modalidades, ¿no? Para Maestro Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque el tiempo se nos va y si no, pues nos sacan del aire. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos des oportunidad en 2021 de que podamos apoyarnos de tus conocimientos laborales para disipar las dudas. Licenciada Laura, si podemos agradecer rapidísimo. Sí, muchísimas gracias también a nuestro equipo de producción, gracias a quienes este programa se transmite a pesar de las circunstancias. Agradecemos mucho a Manuel Villagrán, a Israel Araujo, a Carlos Bravo y a Jesús Morales, que detrás de cámaras nos apoyan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y tenemos una cita hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.